Muy bien, pues, bueno, pues hago la presentación nuevamente. Pues, Pues volvemos a repetir. pues nada, pues muy buenas tardes a todos por asistir a la sesión, a todos los compañeros, en especial, pues, bueno, a los acompañáis siempre, al doctor Samuel Matías y especialmente, pues, nuestro Paco Sierra, que la tengo en mucha estima, ¿eh? Así que, bueno, entonces, vamos a Lo ver. dicho, Hemos visto, volvemos. volvemos, empezamos, ¿no? Hemos Recapitulamos. Recapitulamos. Hemos visto la primera etapa, el primer día fue identificación del contrato, Correcto. y después, pues teníamos que determinar dentro del contrato, determinar lo que se llaman las obligaciones de desempeño, o como en España lo hemos llamado, obligaciones de cumplimiento del contrato, ¿no? En fin, Correcto. o sea que bueno, las obligaciones de cumplimiento, bueno, esto un poco más chicos, las obligaciones de cumplimiento del contrato, ¿vale? Determinación de las obligaciones de cumplimiento del contrato. Bueno, pues ahora, una vez que ya sabemos eso, ahora nos queda una parte que es, claro, lo más importante, cuánto le vamos a cobrar al cliente, ¿vale? Correcto. Determinar el precio de la transacción. Esto que parece sencillo, pues al final tiene muchas derivadas y es complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, fíjate lo que te dice a nivel conceptual. No me gusta pararme mucho en el concepto, pero bueno, dice, es el importe, dice, importe de la contraprestación, y fíjate que te dice que a la que la entidad espera, atención a la película, espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros. Es decir, que si fueron Correcto. intermediarios, ¿no? ¿Verdad, Carlos? Exactamente. O no, directamente, por ejemplo, un importe recaudado en nombre de un tercero podría ser perfectamente el IVA. Claro, ese puede ser un ejemplo muy válido. Oye, pues estamos 24, ¿eh? Está bastante bien, ¿eh? Para un viernes de Dolores. Cuidado, ¿eh? No sé cómo es viernes de Dolores hoy, ¿no? O sí. Sí, porque el viernes de la semana que viene es el de la Correcto. soledad. Vale. Bueno, entonces el precio, pues en función de cómo se articule, en función de cómo se articule el contrato, pues puede ser un precio determinado, claro. Bueno, pues resulta que hay una obra y Florentino Pérez contrata la obra y son 24 millones de euros, ¿eh? Y eso es lo que hay, precio fijo, ¿vale? Puede ser un precio variable, pues en función del cumplimiento de determinados objetivos o hitos, ¿eh? O sea, ahí puede haber algún tipo de modificación. O puede ser una mezcla de ambos, ¿eh? Todo esto viene en la resolución del ICAC. No olvidéis que estamos hablando del plan general contable de la modificación, pero que al final en la resolución del ICAC también se regula. Recordad que la resolución del ICAC es como una especie de resumen, un resumen amplio de la NIS 15. Esto es importante, ¿eh? O sea que hay algo. Oye, por cierto, leyéndola he encontrado una errata, ¿eh? O sea que ahora vamos a ver, ¿eh? O sea que fíjate. O una mezcla de ambos. Y también puede haber en forma distinta del efectivo, ¿vale? Todo esto, en principio. Oye, ayer me hicieron una pregunta, Carlos. Ayer me hicieron una pregunta un compañero que fíjate lo que te dice, que esto es importante. Fíjate lo que te dice. Dice que para el PGC de pymes, es posible que dice que se pueda aplicar esta modificación del PGC de forma subsidiaria, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas pymes se están planteando si esto no le puede suponer algún tipo de problema en no aplicar directamente los 5 pasos. ¿Vale? Bueno, entonces, hablando con otro compañero, todo esto es hablando con compañeros así anónimos, que lo tengo que decir así, pero le pregunté, le trasladé un poco esa consulta. Digo, oye, ¿tú cómo lo ves esto? Porque no es un problema para pymes, no es un problema tanto de contabilidad como un problema fiscal, ¿vale? O sea que al final es Hacienda aquí la que manda. Bueno, entonces, claro, hablando con este hombre, me dice lo siguiente. Dice, ese tema lo hemos visto ya con inspección de Hacienda, ¿sí? Y dice, y al final es preferible que sigan aplicando el método del PGC antiguo de ingresos, porque el nuevo lo único que hace es retrasar el reconocimiento de ingresos. Entonces, quiero decir que como se suscita esa duda, pues es importante tener claro que a lo mejor está mejor visto desde el punto de vista de la inspección no aplicar de forma subsidiaria este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero bueno, esto es
unas opiniones. No sé tú cómo lo ves en ese sentido, pero... No Haciendo, sé. ¿no? Yo creo que, bueno, aparte que, como ya estuvimos comentando la otra vez, que todavía va a haber no un choque, sino, pero que sí que van a tener que Hacienda probablemente emitir alguna normativa cuando hagan el restatement la mayoría de compañías por el tema de impuestos anticipados que hablamos, pero ese tema también es muy importante. No sé hasta qué punto de vista a una compañía como una pyme que podría aplicar de manera subsidiaria le va a interesar, Sí, ¿sabes? Y ya. sobre todo porque, como tú bien dices, el reconocimiento de ingresos también luego va a depender en parte de financiación que pueda conseguir. Es decir, que cuidado a la hora de tomar la decisión de hacerlo como un criterio, como tú has comentado, meramente fiscal por todas estas implicaciones. Claro, claro. Entonces es un tema que ha saltado ya esa duda, ¿eh? O sea, que es importante. Y lo dice Samuel por los comentarios y me parece interesante. Fíjate que te dice Sorbi, dice, desempeño no se puede hacer Puede hacer sinónimo de sinónimo de cumplimiento. cumplimiento. Pues totalmente de acuerdo. Es decir, lo que ha pasado es que al hacer la traslación de... O sea, la cuestión es la siguiente, y hay que entenderlo así. Se ha adaptado la terminología de la NIF a nivel nacional. ¿Qué pasa? A Spanish. A España. ¿Qué pasa? Que al final ese traslado implica quizá alguna traducción que puede... Correcto. Yo creo que, pero en eso estoy totalmente de acuerdo con Samuel. O sea, Sí, sí, no hay duda, ¿eh? totalmente, llevas razón. Y luego dice Paco un mensaje, dice Florentino Pérez vuelve a regatear la normativa contable. Bueno, si acaso luego vemos el link, A ver la... lo que dice ahí, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. entonces fíjate que hay varias cuestiones, ahora veremos algunos ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, pues descuentos por pronto pago, que pueden afectar. Ah, esto ya nos lo comentaron en su momento, no sé si te acuerdas cuando hicimos Sí, en la sesión del primer paso y sí. segundo paso, ya salió a la palestra este tema. Ajá, sí. Vale, después el reembolso por ventas, ¿vale? Es decir, oye, por devolución de ventas. Luego un tema de penalizaciones por Por demora, demora. bonus de rendimiento, royalty basado en determinadas cifras que se alcancen. Luego un Y tema el... importante, este tema es importante, que parece que no está, pero bueno, que es un componente financiero significativo, ¿vale? Exacto, es que eso es muy importante porque hay algunos tipos de negocios que sí que es verdad que el valor temporal del dinero sí tiene un importe significativo porque el tema de las ventas puede ser que tenga clientes a largo plazo, con todo lo que conlleva, Manuel. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahora veremos algún ejercicio, porque incluso hay algunas cosas que no nos habíamos planteado, por ejemplo, normativa contable, eso de reconocer, y fíjate, dice Samuel en el chat, dice, cumplimiento es lo obligatorio legal. Dice, el Las desempeño, promesas del contrato, claro, incluye las plazas del contrato. Totalmente. Ahí correcto. totalmente de acuerdo. O sea, todo lo que está diciendo es lo que es el fundamento de la norma. O sea, Sí, está y claro. así es. Y un tema muy importante, Manuel, que sí que es verdad que venía en la NIF 15, pero yo no he sido capaz de ver en la normativa, que básicamente lo que viene a decir, ojo, cuidado cuando lo reconoces, porque la norma de la NIF 15 viene a decir que considerando las prácticas del negocio, los términos contractuales o que los bienes y servicios que se van a entregar y que el contrato no vaya a ser cancelado, renovado o modificado. Claro. O Que sea, eso lo ahí. indicaba en el paso 3, la NIF 15, y sin embargo, en la normativa española como tal, si tú lo lees, no hace referencia. ¿Por qué? Porque es un resumen. Ahí está. Pero que son temas como, es decir, te coges la NIF 15 y todavía parece más restrictiva que lo que han acordado aquí en España. Sí, sí, sí. Yo creo que en el fondo es posible que de aquí, esto ya ha pasado otras veces, se deriven consultas al regulador, en este caso. Total, Oye, ¿qué pasa en estas casuísticas en concreto? correcto. Nosotros, pues, de forma. Acuérdate, justo antes de entrar, hemos estado hablando del tema de la provisión por reestructuraciones. Bueno, pues Correcto. resulta que la provisión por reestructuración es un tema que en España se resolvió con una consulta, ARICAC, y que la consulta básicamente lo que contenía es precisamente el contenido de lo que dice la NIC 37. O sea que al Así final, es. o sea Puro y que, duro. Y cuando, además, de hecho, recién sacada la consulta,
en un examen del ROAC incluyó un ejercicio que se tenía que resolver con esta consulta. Correcto. Sí, fue aquel ejercicio tú, aquel ejercicio tú como manga, ¿eh? Pero bueno, hay que decir, bueno, luego lo piensa y dice, bueno, a lo mejor no era muy difícil si lo piensa bien, pero claro. A toro pasado. Claro, ya había que controlar la consulta, o sea, ostras, ya había que controlarla, en fin. Bueno, entonces, vamos a ver algunas cosillas en relación con los precios. Fíjate lo que te dicen. Claro, dice, en relación con la contraprestación variable, tú no puedes hablar muy libremente, o sea, de decir, bueno, reconocer una venta con un precio variable. Hay un límite al reconocimiento, ¿no? ¿Vale? Entonces, el límite al reconocimiento, básicamente se basa en que hay, claro, esto es un criterio, ¿eh? Es un criterio de dice, operaciones en las que es altamente probable que no haya que revertir ingresos, ¿vale? Claro, aquí entramos, o sea, tú has reconocido ingresos como contraprestación variable, pero esos ingresos tú tienes que tener una alta probabilidad, y luego ya veremos a ver qué es alta probabilidad, correcto, de que no vayan a revertir, ¿eh? O sea, que lo que tú has reconocido no en ningún momento provoque un desreconocimiento o una reversión. Así es. O sea, puede ser que haya reversión, porque al final puede, pero puede ocurrir que no, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, para efectuar la contraprestación variable, precisamente lo que ponemos ahí de P1, de P50, 56 son los párrafos precisamente de NIF 15. De NIF, correcto. Además, aquí la NIF 15, Manuel, cuando hace... Sí. ¿Cómo diríamos? Cuando indica, a mí me gusta mucho cómo habla del valor esperado y del importe más probable. Sí. Porque como tú bien has indicado, los dos métodos posibles, aquí el valor esperado no deja de ser, de una manera clara y concisa, una media de los distintos escenarios posibles que puedas tener de ese importe variable, y el importe más probable no deja de ser, si tú tuvieses también un escenario de distintos importes, el que más probabilidad tenga de ocurrir sería el que tú tendrías que ingresar, en este caso, perdón, dicho, no ingresar, sino reconocer como importe neto de cifra de negocio, en este caso. Efectivamente. Además probable, ¿vale? O sea que bueno. Entonces, claro, tú ahí pues ya entras en un ámbito un poco, pues quizá un poco más complicados, pero Correcto. ¿qué pasa? Pues es que depende del tipo de clientela que tengas, ¿vale? Esto va a estar en función del tipo de servicio o de bien que vendas y del tipo de clientela. Puedes tener lo que se llama una metodología, en muchos casos, una metodología de cartera, ¿no? Que es lo que hacen. Claro, los que hacen, empresas que hacen muchas ventas de tipo minorista. Yo siempre cuento el caso, a ver si no me escucha mi mujer, que la tengo aquí al lado, que cuando va al Primark, que se trae todas las cosas, de todo lo que haya, y se asoma por ahí, y de repente dice, bueno, me lo traigo, y dice, pero resulta que de todo lo que me traigo devuelvo el 20% o más. ¿Qué pasa? Pues que eso el Primark ya lo sabe, porque ellos tienen dice, toda la gente de Maracena al menos devuelve tanto. Se basa en ese factor experiencia, ¿vale? Bueno, vamos a ver algunos ejemplillos. Y Manuel, por hacer un par de comentarios más con respecto a los valores esperados, yo creo que es muy importante, porque sí que es verdad que la norma, ni la NIF 15, ni la normativa que han aplicado aquí en España, que han traspuesto, es explícita a la hora de establecer qué criterio utilizar en cada uno de ellos. Pero sí que es verdad que según el análisis que se hizo de la NIF 15 y lo que se puede obtener al leerla y ver los distintos ejemplos prácticos que hay, es que viene a indicar que el valor esperado sea el más razonable cuando existan múltiples escenarios. Y por el contrario, ¿vale? Y por el contrario, el valor más probable es cuando existan pocas opciones a la hora de aplicarlo. Es lo que viene a decir, es decir, aunque no esté escrito, pero sí que es verdad que la aplicación práctica que nos da la NIF 15 y bueno, la práctica también, la experiencia con determinados clientes, viene a inducir que ese tipo de método sería así. Es decir, el valor esperado cuando existan múltiples escenarios y el importe más probable cuando existan pocas opciones. Muy bien. Entonces de ahí ya vas al que tú entiendes que puede ser el más
el más... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Manuel? Y mirándolo de cara a objetividad y a la hora de aplicar juicio, creo que es bastante más razonable para mí el valor esperado, porque tienes distintos escenarios y no deja de ser una media matemática entre distintos escenarios, más que el otro, porque el otro sí que es verdad que puede ser esto ya más subjetivo y con muchísima implicación de juicio de valor, en este caso de la administración o de los responsables de gobierno de la entidad o de la dirección, que decida, no, el importe más probable va a ser 200.000 euros. Imagínate que hay un bonus de 500.000 y te digan, no, el importe más probable es 200.000 por mi experiencia histórica. Sin embargo, si existen distintos escenarios y distintas probabilidades, parece más razonable esa media matemática, porque esos escenarios sí los podrían estimar a lo mejor de lo que ha pasado en ejercicios anteriores con distintos contratos. ¿Qué porcentaje de probabilidad se le podría dar a los distintos escenarios? Claro, al final es una cuestión de, bueno, pues cuál es la circunstancia más probable en ese sentido, claro. Muy bien. Bueno, entonces, veamos, por ejemplo, un ejemplillo, ¿vale? Además viene el artículo 24, ya he puesto algunos artículos de la resolución de RICAC, ¿vale? Fíjate, un ejemplo en el cual, este es el ejemplo de la venta de cartera, el ejemplo de la venta del primar, ¿vale? Vende 97 productos, o sea, vende... Es lo que llega el coronavirus. Perdón, era Paco. Lo que dice Paco, no, a ver, dice... Y luego llega el coronavirus. Claro, claro. Fíjate, dice esto un ejemplo de Diasby, ¿no? Dice, la entidad considera... A ver, aquí, no sé si es y que... se carga el escenario. No sé si es que... También, Paco. Ah, bueno. Aquí se me ha pasado una transparencia. Bueno, fijaros, esta transparencia, hombre, es que había... Pero la cuestión es la siguiente. Es una entidad que vende 100 productos a un precio de 100 unidades monetarias, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. 100 productos a 100 unidades monetarias cada producto, ¿vale? Bien. De todo eso, claro, como es una cartera, ¿vale? Pues dice, espera que 97 no sean devueltos, ¿vale? O sea, espera que 97 no sean devueltos. ¿Qué pasa? Pues que, oye, lo más probable, el escenario más probable es que yo contabilice, en este caso, 9.700 unidades monetarias como ingreso, ¿vale? La pregunta es, ¿y qué hacemos con los otros 3? ¿Vale? Esa es la cuestión. Bien, entonces, ¿qué pasa con este producto? Vamos a ver. Había una cosa importante, que lo que se me ha pasado la transparencia. Vamos a ver, la cuestión era así. Una cosa, este es el precio de venta, ¿no? El precio de venta, de unidad monetaria, pero tenía un coste, el coste unitario era de 60 unidades monetarias, ¿vale? Este dato es importante porque en algún momento, derivado de este coste, puede surgir algún activo, ¿vale? Vamos a ver ahora en qué consiste eso. Fíjate, así es. Dice, la entidad determina que, aunque las devoluciones, estamos en el segundo párrafo, quedan fuera de la influencia de la entidad, tiene experiencia, fíjate, experiencia significativa en la estimación de las devoluciones, ¿vale? De clase de producto y de cliente. Además, la incertidumbre se resolverá en un periodo periodo temporal breve, que son 30 días, ¿vale? Y dice que la entidad concluye, ¿os acordáis antes del concepto de altamente probable? Correcto. Altamente probable que no ocurra una reversión significativa en el importe acumulado de los ingresos reconocidos. En este caso son 9.700 unidades monetarias. Que esto es lo que hemos dicho justo arriba. Es decir, en esta contraprestación variable, lo que está claro es que 9.700 van a ser ingresos por narices, ¿vale? ¿Y qué pasa con el resto? Vosotros diréis, ¿qué pasa con el resto? Pues vamos a ver lo que pasa con... Pues, hemos ido a lo fácil, ¿no? Vamos a ver qué pasa con lo otro. Pues fíjate, lo que pasa con lo otro, y esto es lo que dice la resolución de RICAC, que ahora lo veremos, artículo 24. Dice, la entidad estima que los costes de recuperación no serán significativos y espera que los productos devueltos puedan revenderse con ganancia, ¿vale? Es decir, bueno, los costes de recuperación no sean significativos, los costes de recuperación es que
imaginaros que el primar, otra vez vuelvo al primar, pues es que la persona que devuelva el producto ¿verdad? Por su propio pie. Ese ejemplo, llega allí porque si no pierde el dinero, ¿no? Pasa 30 días, pierde el dinero. Bueno, Correcto. bien. Y se puedan revender. Pues igual que llego yo allí, pues sobre la marcha lo colocan en los puestos y los venden, ¿vale? Eso es un ejemplo, luego habrá otro ejemplo más complicado. Dice, en el momento de la transferencia del control, que Carlos lo explicaba muy bien en los primeros días, transferencia del control de los 100 productos, la entidad, fíjate lo que te dice, la entidad no reconoce ingresos por los 3 productos que se espera que se devuelvan. Es decir, a lo mejor no me lo han devuelto, pero se espera que los van a devolver. ¿Vale? Correcto, pero eso es lo que comentábamos, Manuel, al principio, que decíamos que el importe más probable que tú esperas recibir, lo que viene a decir la norma. Efectivamente. Por eso es importante este concepto de la esperanza, ¿no? Se puede decir, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Reconocemos ingresos a actividades ordinarias por 9.700 y un pasivo por reembolso de 300. Es decir, correcto, el asiento contable pues sería pues sencillo. Bancos. ¿Por qué bancos? En este caso, por 10.000. Que no use los bancos. Ingresos a actividades ordinarias por 9.000. Ordinaria. 700. Pasivo. 300. 300. Vale. Por ahí bien, ¿no? Vale. Y ahora nos queda la última derivada, que es que hay que reconocer un activo. Por el derecho de devolución. Atención, fíjate lo que te dice. Reconocer un activo por 180. ¿Y eso dónde sale, tío? Pues claro, esto es nuevo, esto para nosotros es nuevo. Pues claro, son los 60 de coste que os he dicho antes, la transparencia anterior, ¿lo veis aquí que lo he puesto? 60 de coste unitario por 3 productos de su derecho a recuperar del cliente. Bueno, vamos a ver qué pone la resolución del ICAE en este sentido, porque parece interesante ver cómo considera ese activo, ¿vale? Vamos a verlo. Voy a salir de la transparencia, Carlos, y lo vemos en el artículo 24, porque en el artículo 24 te dice lo siguiente. Aplicando el sentido común, ya más o menos yo creo que todos los compañeros saben dónde lo que se tiene que registrar, sobre todo por el coste y demás. Fíjate lo que te dice. Ya te dice, se reconoce un activo. Correcto. Pues aquí, y el correspondiente ajuste en la variación de asistencias, ¿vale? Así es. El derecho a recuperar los productos de los clientes, pero no son existencias, es derecho a recuperar. ¿Vale? Los productos de los clientes. Claro, y fíjate, la relación aquí mengua un poco. Dice, el activo, una existencia. Se valora por referencia al valor el libro del producto vendido menos cualquier gasto esperado para recuperar dichos productos, incluyendo la disminución potencial en el valor de los productos devueltos. Bueno, pues nada, que sepáis que son derechos que se registran como existencia, ¿vale? Así que, bueno, pues ya está, para que lo tengáis un poco en consideración, ¿vale? Pues no sé, Carlos, cosilla interesante, ¿verdad? Aquí... La verdad que sí, yo creo que, pero a mí lo que me preocupa, sinceramente, bueno, habrá negocios que no lo afecte, pero yo creo que determinados negocios, yo creo que no se están fijando, no se están dando cuenta, ojo, de la importancia del cambio de la norma, con todo lo que comentábamos ya de, ojo, pagos fraccionados, juicio, cómo va a aplicarla, si te aplica... Ojo, porque yo creo que todavía con todo lo que estamos pasando de coronavirus y demás, no sé, no sé tú a la Manuel, la empresa o alguien que te esté preguntando, oye, ¿esta norma qué tal? Es decir, no veo todavía como una implicación porque están formulando cuentas anuales también y ojo que el pago fraccionado está aquí al lado. Que luego siempre es verdad que tiene soluciones porque la norma sí que es verdad que te permite la aplicación práctica, la transición, podríamos decir que es mucho... más pacífica, por así decirlo, que si fuesen las NIF, porque aquí te da como distintas opciones para poder aplicar. Incluso aquellos que quieran seguir con el tratamiento antiguo de reconocimiento de ingresos para los contratos que tenían abiertos, sigue con el antiguo, y para los nuevos de 2021 sigue con el nuevo.
Pero yo creo que Ya. sí que es verdad que es importante el juicio para todo este tipo, derecho de devolución, garantía, es decir, que va a cambiar, a muchos negocios le va a cambiar totalmente la operativa. Claro, ya, por ejemplo, el impacto de este activo por el derecho de reembolso, pues, ostras, pues aquí hay un cambio que antes yo no lo he visto registrar a la empresa. Yo no lo he visto esto, ¿eh? O sea, simplemente por Y a la una... hora de registrar, por ejemplo, antes, aunque el importe neto de la cifra de negocio, he vendido 100, es verdad que los que tenían ya su juicio y demás, sí que es verdad que tenían en cuenta las posibles devoluciones y demás, pero es verdad que toda esa parte, yo sí lo he visto, por ejemplo, en el sector de la distribución de alimentos, sí que es verdad que todo el tema, por ejemplo, de las grandes superficies que tienen distintos cheques que van aplicando los descuentos, sí que es verdad que tiene una experiencia histórica a la hora de tener en cuenta esa provisión, pero ojo, que antes lo que hacían básicamente, o yo por lo menos no lo he visto, es que directamente registro importe neto de la cifra de negocio y si tengo ya devoluciones ya me llegarán. Pero esto de importe más probable como tal como estamos haciendo ahora mismo no se veía. Claro, sería interesante analizar esas memorias. Yo tengo las notas explicativas, ver lo que ponen, pero bueno, a ver, por ejemplo, la de Carrefour o la de Alcampo, o alguna de esas, así a nivel Francia, a ver lo que ponen. Ya por curiosidad. Lo que sí ya voy a preguntar a los compañeros que están, o bien que están trabajando en departamentos financieros, o bien que están auditando, ¿estáis teniendo ya en cuenta los posibles impactos o algo? ¿O ahora mismo focalizado en terminar auditoría de 2020, 2019 o formular cuentas anuales y presentar impuestos? No sé si hay aquí algún compañero que quiera pronunciarse o no. Yo, que digan lo que quieran ellos, pero yo por lo que manejo, veo en el mercado, todo el mundo está cerrando cosas. Y esto de los Esa es mi ingresos, impresión. esto de los ingresos se lo dejan para septiembre. O sea, es lo que yo creo, ¿eh? Pero en fin, cada uno, sí, simplemente porque que luego llegará septiembre y bueno, también No es se, una, no se ojo, anima nadie, a decir un comentario. hombre, que los auditores y los contadores y los contables no suelen ser muy expresivos. No solemos ser muy expresivos. No, por ahí está el perro dando vueltas. Bueno, total que me ha escuchado y dice, anda ya. Uno que ha hablado. Sí, sí, sí. Bueno, total, bueno, pero también hay que verlo como una oportunidad de consultoría, luego, si lo veis Por bien. supuesto. O sea que, Y sobre todo aquellos que tengan muy claro cómo hacer. Mira, aquí dicen, nos centramos en acabar el 2020. Están claro, comentando claro. compañeros, digo, pero sí que es verdad que, como tú bien comentas, aquellos que se especialicen bien en el tema de la transición, es verdad que, como hemos comentado antes, la transición es bastante abierta, aquí en lo del PGC, pero sí que es verdad que eso puede ser un tema bastante importante, tener en cuenta los posibles impactos fiscales, los posibles impactos en reserva, es decir, todo este tema, porque al fin y al cabo tenemos que recordar que la aplicación es retroactiva. Aunque la norma tenga determinados aspectos prácticos que lo facilite, pero ojo, todo es retroactivo. Efectivo, correcto. Eso es importante, ¿eh? O sea, hay una transitoriedad ahí que tenéis que considerar, ¿eh? Bien, vamos a ver algún caso, por ejemplo, del pago. Luego hay más casos, ¿eh? Anticipo. Por ejemplo, el tema en el que se utiliza un componente. Antes hemos hablado del componente financiero significativo, ¿vale? Correcto. Entonces, que lo pone aquí, ¿no? Dice, una entidad realiza un contrato de un cliente para vender un activo, ¿vale? Dice, el control se transferirá al cliente en 2 años, ¿vale? Es decir, la entidad vende un activo a una entidad B, control, 2 años, ¿no? ¿Vale? Pero, sin embargo, la entidad B, en este caso, pues oye, le manda pasta, le da dinero, le paga eso, ¿no? Aquí, billete del Banco de España, ¿vale? ¿Por qué importe? Pues fíjate que el importe son 4.000 euros, ¿vale? Pregunta. ¿El cliente está financiándome? Esa es la pregunta, lo que hay que responder. ¿Está el cliente financiándome? La respuesta es sí. ¿Vale? La respuesta es sí, ¿vale? Bien, vamos a leer un poco y diréis, ¿por qué es importante responder a esa pregunta? Precisamente porque eso es lo que se trata en la determinación de un componente de financiación significativo. Significativo. Bien,
la cuestión dice la siguiente. Dice, claro, el contrato incluye dos opciones, ¿vale? Aquí las tenéis. O bien pago 5.000 euros dentro de 2 años, o bien el cliente paga 4.000 euros ahora. Pues el cliente dice 4.000 trompos ahora, ¿vale? ¿Lo veis aquí? 4.000 euros. Vale, ¿qué pasa? Pues oye, pues que me está financiando. Dentro de 2 años se reconocerá la venta. ¿Entendéis? Es decir, ahora mismo no se reconoce la venta. ¿Por qué? Porque no se transfiere el control. Entonces hay que reconocer otra cosa, ¿vale? Bien, a todo esto además, hay que decir que la tasa de interés implícito es del 11,8%. Es decir, si nosotros actualizáramos los 5.000 euros 2 años ahora, es decir, igualar los 4.000 con los 5.000 euros ahora, tendríamos una tasa de interés implícito del 11,8%. Pero la tasa que se utiliza para ajustar la contraprestación es del 6%, que es la tasa incremental de la entidad, ¿vale? Es decir, lo que yo voy a ajustar, en vez de utilizar el 12,8, es decir, pues esto es lo que hemos dicho. 4.000 es igual a 5.000, 1 más I a 2, ¿no? Y esta ahí hemos determinado que es 11,8%. Claro, pero realmente yo voy a utilizar la tasa incremental con la cual la entidad se suele financiar, que es el 6%, que es el 6%, ¿vale? Insisto mucho en estos temas. Con esa cuestión, ¿cómo se contabiliza esto? Pues muy sencillo, vamos a verlo. vamos a destripar la situación. Pues fíjate, ¿qué se reconoce al principio? Pues se reconoce el pago en efectivo, no, en este caso el cobro. El cobro que recibimos. Y aquí, ¿qué reconozco? Pues un pasivo. ¿Por qué? Porque no hay control, ¿verdad? Todavía no he transferido el control. No deja de ser un anticipo, por así decirlo. Es un anticipo, ¿vale? Bueno, entonces, pues no hay control. ¿Qué pasa? Pues que en ese periodo de tiempo, cuando pasan 2 años, yo tengo que reconocer un gasto financiero que incrementa el pasivo. ¿Lo veis aquí? Correcto. ¿Por qué reconozco un gasto financiero? Porque el cliente me ha financiado. Claro. Básicamente lo que hacemos cuando estamos calculando flujos de caja, pero esto al contrario, calculamos normalmente flujos de caja, que queremos saberlos. Bueno, básicamente es igual cuando estamos con los flujos de caja para valorar participaciones y demás. Estamos básicamente flujos futuros trayéndolo al momento actual. Y aquí, como bien hemos comentado antes, la importancia del valor del dinero en el tiempo. Tasa de actualización y cada año vas incrementando tu pasivo hasta que tú puedas tener, cuando vaya a cumplir ese pasivo, que tú tengas la cantidad que te han pagado, que no bajes de ser los 5.000. Efectivamente. Si os dais cuenta, aunque se ve pequeñito, el tipo de interés que hemos utilizado es del 6%, que es el tipo de interés incremental al que se suele financiar la entidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que cuando yo tengo los 4.000 más los 494, pues todo esto es por lo cual yo reconozco el ingreso, ¿vale? Así es. Alguno diría, no, son 5.000. No, 5.000 no son. Son 4.494. ¿Por qué? Porque es lo que cumple con la norma. Otra cosa será la fiscalidad. Que eso será otra cosa que habrá que ver. ¿No, Carlos? Pues sí, la verdad, yo creo que todos estos tipos de cambios, tarde o temprano, bueno, es verdad que como siempre hemos comentado, Manuel, que la norma fiscal no deja de ir de la mano de la norma contable. Si tú vas a una inspección de Hacienda o cualquier tema, los inspectores se basan en norma contable de por qué estás reconociendo un ingreso y demás, o te pueden pedir las justificaciones de por qué determinadas provisiones que sean fiscalmente deducibles, que aparte que tengan sus criterios fiscales, pero que también estén cumpliendo los criterios de provisión. Es decir, ellos van a basarse en la normativa contable y lo que van a ver es si lo que se está haciendo cumple la normativa contable o no. Pero ojo también a cómo ellos van a interpretar toda esa norma. No sé ahora mismo qué formación estarán recibiendo por parte del funcionariado con todo este tipo de cambios que está en la normativa. Claro, no, aquí, claro, ¿Y de qué manera se van a pronunciar? Sé que se van a pronunciar porque yo creo que sería súper importante transmitir una seguridad jurídica
con respecto a la NIF 15, por ejemplo, lo que vamos a aplicar es el reconocimiento de ingresos. ¿Qué va a pasar cuando si la compañía decide hacerlo de manera retroactiva y ha pagado impuestos en ejercicios anteriores que va a tener que volver a pagar ahora? Es decir, todos estos temas tarde o temprano se tendrán que volver o tendrán que sacarlo. Sí, todo esto va, al principio vamos a ver cuáles son las derivadas precisamente de esta modificación de ingresos. Pues claro, al principio por lo que estamos hablando, pues sí, ahora parece que no, pero ya llegará septiembre y ya empezaremos con los calentamientos de cabeza. A no ser que Hacienda se metan ya a darle caña a este tema en algún momento. No lo sé. Así que bueno. Bien, entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a irnos, bueno, aquí hay un ejercicio más que lo podéis ver si queréis, más que nada por avanzar con el método, Sí. o si acaso, pues, ¿vale? Y no sé, Manuel, ¿tienes ahí algún, porque, bueno, si no luego lo ponemos si nos da tiempo, algún ejercicio para con el cálculo del variable, del valor esperado y el valor más probable? Si no, al final, lo comentamos. Si no lo comentaba, vamos a hacer una cosa, pasamos al paso 4 por verlo y si luego da tiempo, pues por lo menos que vean algún ejercicio y lo dejamos ahí. Vale, yo tengo algún ejercicio en hoja de cálculo, que vamos, que es una adaptación de uno que hizo José Antonio Gonzalo, que está bastante bien, que podemos ver alguna cosa ahí ahora en ese sentido. Entonces, fíjate, dice, vamos a asignar el precio de la transacción a las obligaciones de cumplir con el contrato. Bueno, mejor dicho sería a las obligaciones de desempeño. De desempeño. Sería lo suyo. La verdad que sí, que como bien ha apuntado el doctor Samuel Mantilla. Claro, sería lo suyo poner obligaciones de desempeño, pero como aquí Así es. ha cambiado, pues bueno. ¿Qué pasa? El objetivo, pues que ese precio que hemos visto en el paso 3 tenemos que distribuirlo entre las obligaciones que tenemos, ¿vale? ¿En base a qué? Pues lo normal sería que hubiera un precio de venta independiente que fuera sencillo de observar en el mercado, pero no siempre ocurre, ¿vale? Así es. Puede ser un precio observado o estimado, ¿vale? Esto, por ejemplo, imaginaros, por ejemplo, mi mujer que trabaja en un concesionario de coches, pues ahí está dando vueltas, pues imagínate que oye, pues venden un coche, pero además que si regalan, no sé, imagínate, regalan la esterillo, no sé qué, el servicio de postventa, pues todo eso es componente de un precio que tiene diferentes obligaciones. Ojo, y que tiene derivadas, precisamente, hoy me tengo la palabra derivada en la cabeza, tiene derivadas porque afecta a la rentabilidad de los departamentos, ¿vale? Total. Entonces, claro, es un tema importante. Fíjate que te dice en la norma que ese precio de venta independiente, bueno, en este caso, si tuviéramos un precio directamente observable, que sería lo suyo, es decir, cómo se vendería en el mercado, pues sería lo suyo. Pero si no, pasamos, o sea, si no tenemos que es el observado, tenemos que pasar a un precio estimado. Correcto. ¿Vale? ¿Y cuál es ese precio estimado? Pues hay dos tipos de precios estimados. O bien, un precio de mercado ajustado y así es, coste de producción más un margen adecuado, ¿vale? Entonces ya entramos pues en ese ámbito un poco de las estimaciones. Entre ambos, entre uno y otro, como dice aquí, no hay uno que predomine sobre el otro, podemos utilizar cualquiera de los dos. Y si por el motivo que fuera yo no hay alguna obligación de desempeño en la cual no puedo tener un precio, pues pasamos a lo que tenemos un enfoque residual, ¿vale? Es decir, imagínate que tenemos 5 obligaciones de desempeño y tengo 4 que tengo más o menos claro el precio de cada una y la otra es, pues, la de ahí, la última, pues, enfoque residual, que sería de todo el precio menos, sería el precio total de todo el contrato menos el resto de 4 obligaciones, ¿vale? Sí que es verdad, Manuel, que aquí la NIF 15 es verdad que, como tú bien comentabas, permitía tres métodos para estimar el precio de venta, pero el enfoque residual sí que es verdad que la NIF 15 declaraba que se tenía que utilizar o que se permitía de forma muy restringida. Sí, correcto.
Es decir, cuando eso llegue como que ponga el último recurso, que no deja de ser como pasa con el precio de transferencia, el método del último recurso, a la hora de justificar las transacciones de empresas de grupo, y que luego al final acaban las que más aparecen los master files, pero en este caso sí que es verdad que es importante que sepan que el enfoque residual es del último recurso y de manera muy restringida, Sí, porque sí que es verdad que debería de tener el juicio de poder asignar el precio a las distintas obligaciones. sí, 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 eso totalmente de acuerdo. Tiene que ser una cosa, pues mira, es que hay un servicio en el cual pues no se le puede dar un precio porque, primero, porque es que los precios observables en el resto de observables o estimados del resto de obligaciones de desempeño son más fiables que en este en concreto. Esto es como no sé, como una, digamos, como una atención eléctrica, para ponerlo de ejemplo, ¿no? Pues entonces ahí sería como un enfoque residual, ¿no? Sería pues, el precio de las esterillas, ¿no? Así que bueno, pues nada. Es ¿Qué verdad más? que en algunos negocios va a ser complicado. Mira, estaban comentando aquí, Sí, un sí, sí. compañero, Jesús Manuel, dice que antes de la venta tendrá que incurrir en costes, grado de avance. Pues Claro, dependerá del sector o de qué método elijan, porque sí que es verdad que a priori, Manuel, todavía no lo he mirado bien, pero parece ser que para las constructoras, promotoras y todas estas de peaje sí que iba a mantener los criterios que teníamos antiguamente, pero va a haber otros negocios que iban reconociéndose por grado de avance y que sí, ahora solo se van a reconocer con la entrega, que va a ser al final. Y sí, entonces el cambio va a ser muy significativo, porque si me invento un elemento, como estamos comentando alguna vez, de barco, etcétera, si se decide que la transferencia del control, el riesgo y el beneficio de esa operación se produce cuando entrega el barco, por ejemplo, no van a poder reconocer ningún ingreso durante todo. Van a tener que estar reconociendo ese tipo de ingresos en existencia y al final se reconocerá todo el ingreso. ojo, los informes de auditoría, tío. Los informes de auditoría. Seguro que hay muchos de aquí que el informe le meten al cliente 3 pagos. ¿Y cuándo reconocen el ingreso? Conforme a los 3 pagos, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuándo se entrega ese servicio? Pues cuando entrego el informe. ¿Cuándo el cliente se satisface de mi informe? Al final. ¿Cuándo se debería reconocer el ingreso? En el momento de la entrega del informe. Mientras tanto, será un pasivo. Eso es así. Aquí el tema va a ser, no va a ser, bueno, tendremos, bueno, en la compañía en este caso, nosotros registraremos existencia, al fin y al cabo, porque no dejará de ser una existencia, pero que sí va a tener implicaciones, pero es verdad que gracias Jesús Manuel por el apunte que ha comentado, porque es verdad que en algunos sectores tendrá más impacto que otros, pero que en algunos, ya te digo yo, como habíamos comentado en varias veces, Manuel, la de la consulta esta del ICAS, que era llave en mano, que no dejaba de Sí, pasar el riesgo y beneficio cuando lo entregaba, bajo NIF 15 ya sí se sabe que de manera internacional ese tipo de producto es al final. Durante el resto, todo existencia. Ahí sí el impacto va a ser muy, muy, muy importante. es importante, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios. No tengo mucho tiempo para ver muchos, pero bueno, vamos a ver 2 ejercicios sencillos para que lo entendáis, ¿vale? A ver qué hay por aquí. Vale, Y bueno, ahí la has pasado, pero bueno, que sepan también la implicación que luego tendrá la asignación de los descuentos a las distintas obligaciones y demás, que eso tiene una regla específica, etcétera, que le invitamos a los compañeros para que lean la norma e incluso, como hay un LinkedIn ya de contabilidad confinada, que incluso puedan reportar alguna duda o algo y si podemos entre todos ayudarnos, pues yo creo que encantado. sería maravilloso, claro que sí. Fíjate, dice una entidad realiza un contrato para vender los productos A, B y C a cambio de 100 euros, ¿vale? Es un ejercicio de IASBI, ¿no? 100 euros, ¿vale? Entonces fíjate que te dice que vende regularmente el producto A, yo lo explico para no leerlo, ¿no? Producto A por separado. Y el precio de venta independiente es observable directamente. Es decir, el producto A sin problema. Vale, ahora, ¿qué pasa? Pues que los B y C no es así. Los productos B y C, en este caso, porque te dice que no son observables directamente. ¿Vale? Entonces te dice que para el producto C, dice para el producto B, la entidad utiliza el enfoque de mercado ajustado para el producto B y los costes esperados más un enfoque de margen para el producto C, que son lo mismo que se reconoce en la NIC 15 y en la resolución delicada de ingresos, ¿vale? Para hacer esta estimación, fíjate lo bueno de la NIF.
dice la entidad maximiza el uso de datos de entrada observables. Observable. Dentro de que es una estimación, pero tienes que tener en cuenta determinadas consideraciones a la hora de contabilizar, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa aquí? Pues fíjate lo que dice, en este caso, en el enfoque. Pues te dice lo siguiente. Bueno, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos esos 150 euros, cómo se ha hecho la distribución del ejercicio, ¿vale? Pues en este caso, el producto A, 50, porque son observables directamente. El producto B, en este caso, 25, es el enfoque de evaluación de mercado ajustado. Y el producto C, el coste esperado más un enfoque de margen, ¿vale? Vale. Entonces, tendríamos que ver si nosotros, hombre, lo suyo sería que tuviéramos todo como observable directamente. Pero si no, pues tenemos que estar haciendo estimaciones, tenemos que estar haciendo cosas. ¿Qué pasa? Manuel, tú piensas que hay negocios que son sencillos, pero otros negocios va a ser muy complicado. Claro. Y estamos hablando de... Claro. Tendrán que hacer un juicio, un análisis muy importante para poder determinar qué precio se le asigna a qué determinado producto, porque habrá productos que vayan en un pack y que te cueste bastante saber qué es una cosa y qué es otra. Claro. Ya no es, yo siempre lo digo, que tengáis en cuenta, o sea, desde el punto de vista de la auditoría, cómo puede impactar, pero sobre todo, no penséis que a Hacienda esto se le va a pasar por alto, o en aquel momento que os pueda meter alguna zarpa, pues tener muy claro el tema de las estimaciones. Bueno. Mira, han puesto un comentario, Manuel, dice, pero si se puede determinar de forma fehaciente el grado de avance, podrá reconocerse el ingreso. Y creo que en algunos servicios profesionales sí se cumple, ¿no? Pues mira, yo en este aspecto con servicios profesionales no lo he mirado, todavía no sé, ni me lo he planteado, ni tengo el caso de poder mirarlo, pero habrá que verlo. Yo no sabría decir ahora mismo. Sí que es verdad que tú puedes determinar que depende de qué tipo de servicios, porque depende si son igualas o un contrato de auditoría, Manuel, no sé decirte. Es que el compañero se está adelantando al paso 5. Yeah. O sea, lo que tienes que ver, el compañero en este caso, no sé si es compañero o compañera, porque no tengo ni idea. Es que si tú haces una transferencia del control, si el cliente se siente satisfecho, si se ha satisfacido por esa transferencia de los servicios, y esos servicios no tienen un uso alternativo, este tipo de cosas que dice el paso 5, que ya lo veremos la semana que viene, entonces sí que cabe la posibilidad. Pero, por ejemplo, en el caso de servicios profesionales, como el informe de auditoría. Compañera María dice. Claro. María. Muy bien. Que tú no le has entregado nada, sino que te ha pagado 2 anticipos y tú con el informe ya le pagas te pagan ya la última minuta, entonces ahí, en ese momento, es cuando se reconocen los ingresos. ¿Vale? Con independencia de que pues tú puedas reconocer alguna existencia por prestación de servicios, pero que es algo, el tema de la existencia de prestación de servicios es algo que en algún momento se ha llegado a... bueno, que de hecho se ponía en el plan general contable. Pero sí. Así es, en el plan general contable, Manuel, como tú bien indicas, ya existía. Y aquí comentan en obra pública. Es mucho dinerito. Lo que he comentado antes, que bajo la lectura que he dado y demás, ojo, solo mi opinión, bajo mi punto de vista, se mantienen los criterios de contabilización específicos, tanto para empresas constructoras como concesionarias. ¿Vale? Esa es mi opinión. Vale. Que cada uno saque sus conclusiones. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. De todas formas, cuando lo veamos, claro, tenemos la Semana Santa por medio, pero dentro de 2 semanas, cuando veamos, porque en la última semana está muy bien porque tenemos reconocimiento de ingresos, pero también tenemos los costes, esto que hay por ahí, eso que se llama los costes de cumplimiento. De cumplimiento. Y los costes de obtención del contrato. De contrato, correcto. Que son dos temas... Es que son 2 temas que parece que no están ahí, como que, ¿eso qué? Que no me entero. Y son súper importantes, ¿vale? Y claro que, como tú bien has dicho, son súper importantes porque determinados negocios tienen un impacto muy importante. Pero bueno, yo recomendaría a quien nos ha preguntado el tema de reconocer los ingresos, si puede ir avanzando en ese paso 5, que bueno, tenemos ahí la transparencia igualmente, donde se dice qué tiene que ocurrir para que tú reconozcas el ingreso, el tema de que no haya un uso alternativo, ese tipo de cosas, lo podemos, se puede, es el avance que habría ahí, ¿vale?
Bien, si no, podemos mirarlo en la resolución del ICAP. Bien, el último, fíjate, entonces, hemos visto que el precio de 150 euros lo hemos distribuido entre los tres productos, pero ahora resulta que esta empresa quiere vender, atención, quiere vender todo este paquete por 100. Es decir, en vez de 150, lo quiere vender por 100. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues fíjate, pues te dice aquí, pues bueno, realmente lo que hacemos es la fiesta de la vieja. lo vais a ver. Fíjate que te dice que se ha acordado un descuento, ¿vale? Y en vez de venderlo por 150, pues lo vamos a vender por 100. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí te habla del párrafo de la NIF y tal, en fin, un follón que no veas. Pero al final no deja llegar aquí. Tú haces una regla de 3 y el precio de 150 lo distribuyes en función de los pesos. Esto es una regla de 3, ¿vale? O sea, que es que no tiene más. Entonces, el precio donde antes iba a cobrar 50, ahora cobro 33. Donde antes cobraba 25, ahora 17. Y lo que antes valoraba por 75, ahora son 50. ¿Vale? Eso es cuando el precio de la... O sea, cuando tú tienes cuando tienes 3 obligaciones de desempeño, un precio acordado, pero luego, como vendes con descuento, ¿cómo asigna los descuentos? Pues, la forma. Aquí, por ejemplo, te dice, la entidad considera que si se tiene evidencia o se van las obligaciones de desempeño a la que pertenece el descuento completo y llega a la conclusión de que no la tiene. Por ejemplo, en este caso, no tiene evidencia, pues lo que hace, ¿qué hace? Pues hace un mocho. dice, no tengo muy claro el descuento de 100 si lo asigno al producto A, al B o C. Hago un mocho, ¡pum! Y hago una regla de 3, ¿vale? O sea que, bueno, simplemente, por consiguiente, de acuerdo con los párrafos 76 y 81, se asigna de forma proporcional, ¿vale? Ya está. Yo creo, Manuel, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que para los compañeros, o yo por lo menos, mi consejo es, antes de, si algunos ya habrán cogido la norma y demás, pero sí que es verdad que es importante, antes de leerse esta norma, leerse la NIF 15, bajo mi punto de vista y bajo mi humilde opinión es, me leo la NIF 15 y luego me leo la normativa adaptada en España. Y los casos prácticos, o sea, es que los casos prácticos, es que hay un anexo de casos prácticos, o sea, es que es una cosa... que les va a ayudar muchísimo a entender el sentido de la norma, el trasfondo que tiene la norma y luego la manera que la han implementado en España. Porque es que yo creo que, bajo mi punto de vista, no es imposible, porque, oye, te coges la normativa que han sacado y ya está, pero sí que es verdad que te ayuda a entender el trasfondo de la norma y a la hora de aplicarla con los casos prácticos y hacerte una idea, porque bajo mínimas cositas que hemos comentado, la norma está implementada como tal. No tenemos, como así decirlo, grandes diferencias muy significativas. Que hay algunas, pero que no son tan significativas como hemos podido tener en la NIF 9, como estábamos comentando al principio. Correcto. Mira, os he pasado por el chat unos ejercicios de NIF 15, que no sé si lo habréis recibido, pero bueno, ahí están. Como estoy harto de pasarla, pues si lo mismo hay alguien que no los tiene todavía. Pero bueno, ahí están. ¿Vale? Bien. A ver, y eso es lo que dice Carlos. Tío, que os tenéis que mirar los ejercicios. Vamos a ver, antes de irnos, si te parece, Carlos, un ejercicio de cómo se asigna el tema este, porque fíjate, ¿os acordáis del coche que me había comprado la semana pasada? Era maravilloso, ¿verdad? O sea, mira, aquí tengo el caso, y ahí estaba. ¿Verdad que teníamos el paso 1, el paso 2? No sé si acordabais que habíamos puesto un precio, bueno, a lo mejor no lo habíamos dicho, habíamos puesto un precio de 100.000, pero teníamos varias obligaciones de desempeño, ¿verdad? Entonces, fíjate, claro, yo esto al final lo que hacía era distribuir estos $100.000 en diversos precios, ¿no? ¿Vale? Que este es el paso 4. 90.000 más 5, en este caso 5.000, el enfoque que da es coste más margen ajustado, y en este caso, por ejemplo, la obligación de desempeño del seguro es seguro a todo riesgo, que es un enfoque residual por diferencia. Es decir, para llegar a 100.000, pues como no sé muy bien valorar el precio del seguro, pues al final lo he puesto todo ahí, le he puesto el 2.000 por el resto, ¿vale? Pero como bien ha dicho Carlos, esto es algo que se tiene que ajustar si no tenemos otra forma de calcularlo.
Ujú. ¿Vale? Y luego, para la semana que viene, si os parece bien, Carlos, porque yo eso lo podía desvelar, pero ¿cómo se reconoce esto a lo largo del tiempo? Pues mira, aquí lo tenemos. Así es. Aquí lo tenemos maravilloso, pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Bueno, para dentro de la semana, ¿no? Fíjate, Correcto. el por qué aquí reconozco estos importes. Esta es la cuestión. ¿Por qué yo reconozco aquí el 20, el 30 tal, y aquí el 40 y el 60? Pues habrá que verlo, ¿no? Así es. No Así. queda otra. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver si tenemos alguna consulta por ahí. Estamos ya en hora prácticamente, Nada, ¿no? sí, ya nos han dicho ahí gracias. Yo creo que hemos contestado todas las consultas que han ido llegando, Sí, sí, que sí. han ido comentando. Vale, perfecto. Bueno, pues los Pues, ejercicios, no penséis que los casos prácticos son absolutamente difíciles. Los casos prácticos son sencillísimos. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que hay que tener un poco, leer un poco la NIS 15. A veces la NIS 15 lo único que le pasa es que o sea, lo que es la semántica quizá puede ser un poco diferente a como nos expresamos normalmente a nivel nacional. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que consensuar un texto de estos. Samuel Mantilla sabe mucho porque está harto de traducir muchísimos textos con IFRS y con NIAS, ¿eh? O sea, entonces, la semántica es muy complicada, ¿eh? A nivel internacional. Entonces, claro, para tener un texto único que abarque países latinoamericanos y España, pues tienes que tener una terminología que un poco satisfaga a todos, más o menos. así es. Entonces, claro, os puede haber cosas que os puedan sonar un poco palabras así raras. Por ejemplo, la palabra no se usa mucho en España. La palabra regalía, pues aparece mucho en NIF, ¿no? Entonces, bueno, simplemente porque no lo tengáis en consideración. Bueno, pues nada, Pues tío. perfecto. Pues, Pues oye, nada, yo decir muchas gracias a todos por asistir y por dedicar una hora de vuestro tiempo a este rato, que como yo siempre digo, que lo más bonito que te puede dar una persona es el tiempo, al fin y al cabo, que es lo único que es limitado, por así decirlo. sí, sí, sí. Es maravilloso. Dice, estos candidatos a caer en el próximo examen de ROA. Te lo puedo asegurar, porque además en las oposiciones de Hacienda Mm. lo están preguntando. O sea, los ejercicios de Hacienda de contabilidad, esto lo están preguntando, ¿eh? O sea, tú fíjate, pues si lo preguntan ahí, pues ya no te cuento. En el ROA, pues, hombre, quizá un poco no sea tan, pero eso. ¡Viva Bueno, Murcia! la verdad que cuando han dicho ahí en el ROAC, con la cantidad de normativa que tenemos este año, entre estimados, going concern, el coronavirus, los juicios que vamos a tener la dirección, algún ejercicio de going concern que pueda caer, o si no, de duda significativa de empresa en funcionamiento, que pueda ser una cuestión clara. Es decir, tenemos ahí bastante temita abierto. Va a ser interesante. Esto es maravilloso. A mí porque me gusta estudiar mucho, es lo que pasa. Pero Bueno, igual que le pasa a Carlos, nosotros siempre nos gusta mucho estudiar todas estas cosas, nos divertimos mucho. Pero sí, ya está. Heidi dice que es muy interesante. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Y nada, y a don Samuel, a Salva, a todo el mundo, a nuestro Paco. Yo creo que Paco está todavía por ahí, ¿no? Nuestro Paco Sierra. y además, Paco nos debe Ahí una está, ahí está. sesión. Además, Paco nos debe una sesión. Sí, sí, es verdad, Paco, nos debe una sesión. Cuando tú quieras, tío. Ya te lanzamos el guante aquí. Bueno, Bueno, como vamos a estar entre compañeros y entre amigos, yo creo que la cosa será interesante. oye, Mucho. yo, Carlos, sinceramente esperaba para hoy menos gente. Y yo creo que hemos tenido un quórum interesante para ser un previo de Semana Santa, ¿eh? O sea que. Así es. Muy bien. Bueno, pues nada, ¿ponemos la musiquilla o qué? Le damos. Que Bueno, descanséis, que disfrutéis con los vuestros y cuidaros, que es importante. Que parece que están creciendo los casos. sí, ahí está. Lo vamos a intentar medio cuidando, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias.